Sin dudas, el mayor problema que afecta a los que vivimos en el conurbano es la inseguridad. Este tema es muy amplio y se relaciona con las drogas, con la justicia, con la violencia y con la marginalidad social. Para continuar hablando de la provincia de Buenos Aires, está con nosotros el licenciado Sebastián Cinquerví, experto en temas de drogas y seguridad, fue diputado provincial y actualmente está en el cargo del Observatorio del Delito y la Violencia del GEN en el FAP. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Cómo está hoy el consumo a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires? El consumo en líneas generales de las sustancias ilegales, según los datos estadísticos del Observatorio Nacional de Drogas de la Cedronar, nos da muy mal. Se ha triplicado el consumo de marihuana en el periodo 2001-2011, se ha triplicado el consumo de cocaína y se ha duplicado el consumo de pasta base, para decir algunas de las sustancias más consumidas especialmente por los jóvenes. En la provincia de Buenos Aires esos valores se incrementan. Para darte un dato de referencia, la marihuana, el 10% de los jóvenes escolarizados declaran haber consumido marihuana de manera rigurosa en el último año, el 10% a nivel nacional. En Buenos Aires es el 13-14%, en Santa Cruz es el 17% y en Santa Fe el 8%. Quiere decir que provincia de Buenos Aires sube de la media, Santa Cruz duplica casi la media nacional, y esos datos en todas las provincias se ven incrementados en relación a 10 años atrás. Algo ha pasado en nuestra sociedad que ha hecho que los jóvenes consuman cada vez más sustancias ilegales. ¿Y por qué se da este aumento de consumos ilegales tanto como ilegales? Hay varios factores. Hay factores culturales, hay factores de modas globales, hay factores vinculados a las situaciones socioeconómicas de cada país, pero en la Argentina hay un factor que para mí es el más significativo, que tiene que ver con la facilidad de acceso, y esto también lo reflejan las estadísticas oficiales, la facilidad de acceso a la sustancia. Hoy un joven tiene una facilidad de acceso a esa sustancia que no tenía una década atrás, y cuando hay generación de oferta, de alguna manera impulsa la demanda. Cuando uno tiene el producto de fácil acceso, es más probable que consuma esa sustancia. Hoy 1 de cada 3 jóvenes declara que si quisiera ir a comprar cocaína o marihuana, sabría dónde hacerlo. Era impensado hace una década y mucho menos hace 2 décadas atrás. Las decisiones políticas han impactado muy fuertemente sobre esta situación y lo dice la Corte Suprema, llueve droga en la Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires. Pero el dato también significativo es que el mayor consumo está puesto en Santa Cruz, la provincia del expresidente y de la presidenta. ¿Y qué hace el gobierno para combatir este delito? Mire, yo podría decir que prácticamente nada. En realidad, la convicción de uno por los datos y por haber seguido el tema durante más de una década es que ha hecho todo lo posible para que se construya una matriz de crecimiento del narcotráfico en la Argentina. Un indicador es la cantidad de decomiso de sustancia. Cada vez hay más decomiso de sustancia ilegal, pero hay más decomiso porque ha permeado más cantidad de sustancia también en la Argentina. Ha habido hace unos años atrás el escándalo de la efedrina, pero era sabido que México restringía la circulación de efedrina y se iba a correr a un país del Cono Sur por las condiciones geopolíticas. Y fue la Argentina el país receptor porque flexibilizó todos los controles a tal punto que no hay sanción penal por el desvío de efedrina o de precursores químicos. Entonces se dieron un montón de situaciones que permitieron que la Argentina pase de ser un país de tránsito, una ruta fría, donde la droga tocaba los puertos y circulaba hacia Japón o hacia Europa o hacia Estados Unidos básicamente, a ser un país altamente consumidor. Hoy del Cono Sur somos el país que por cápita consume más cantidad de cocaína y además un país productor en algunas instancias porque tenemos una fuerte industria química que nos permite transformar la hoja de coca, que no se puede cultivar en la Argentina por condiciones climáticas, al formato de polvo de clorhidrato de cocaína, porque tenemos muchos químicos que esos países que cultivan la hoja de coca no los poseen. Entonces, ha habido
frente a una situación objetiva, de condiciones objetivas de nuestro país, una flexibilidad de los controles que permitió que sea un país atractivo para el narcotráfico. ¿Y cómo se relaciona esto con la inseguridad? Y bueno, hay una inseguridad que uno la podría vincular, y porque esto también se ve no solo en Argentina, en el mundo, a condiciones sociales. Cuando hay una crisis económica, la inseguridad sube. Esto es casi una ley general, y ha pasado después de la crisis del 2001. Y hay un elemento que tiene que ver con el crimen organizado. En la Argentina hay crimen organizado, cosa que hace 2 décadas atrás no existía y hace una década era muy incipiente. Y el crimen organizado tiene una particularidad, es el amparo político. ¿Hay complicidades? Pero por supuesto que hay complicidad. Y no es discurso de un dirigente de la oposición, es una realidad objetiva, es una descripción objetiva de lo que sucede. Porque el amparo está dado en el delito de guantes blancos, está dado en la impunidad, está dado en las leyes de blanqueo de capitales, como hizo este gobierno, una ley de blanqueo que no le sirvió al país para repatriar fondos, pero le sirvió a algunos grupos para blanquear fondos oscuros. Y esos grupos tienen vinculaciones con el gobierno nacional. El financiamiento de la campaña de la Presidenta de la Nación, que nosotros fuimos los que investigamos y denunciamos penalmente, no solo aparecen los 3 muertos del crimen de General Rodríguez, Forza, Ferrón y Vila, sino que además aparecen todas las droguerías que importaban la efedrina en el año 2006-2007, que la importaban de manera legal porque no había sanción penal, y que parte de esos recursos los terminaban trasladando al financiamiento de la campaña de la Presidenta de la Nación. Si eso no es amparo político y si eso no es un indicador de crimen organizado con vinculaciones políticas, bueno, no sé dónde hay que buscar, porque por definición el crimen organizado es vinculación judicial y política. O sea que hay intereses de por medio para resolver este tema que no se quieren. Es más, se ha hecho lo contrario a lo que se debería hacer para restringir el delito y restringir la circulación de sustancias, no lo digo para estigmatizar la sustancia en sí, sino por los males que genera la circulación de esa sustancia, por la corrupción institucional, por el delito violento, por la muerte, por el ajuste de cuentas entre bandas, que se ha dado también con la aparición del Paco, y esto está verificado en las muertes generadas entre bandas, una lucha por la distribución territorial del espacio territorial, porque apareció una sustancia que no existía y diferentes grupos quisieron hacerse cargo de la venta de esa sustancia. Bueno, hoy tenemos la consecuencia de que hace 10 años no existía el Paco y se ha ido multiplicando el crecimiento de ese consumo a tal punto de ser casi una cuestión epidémica. Para ir redondeando, ¿qué se puede hacer para combatir el delito? Primero, romper la vinculación política, hay que tener decisión política. Hay que alejarse del delito, las esferas del Estado tienen que alejarse del delito. En las cajas de recaudación, y especialmente digo la de las policías, hay que romperla, no tienen que tener vinculación política. Pero no solo eso, sino que hay que ir para que no existan esas cajas de recaudación, porque esas cajas de recaudación vienen de la trata, vienen del narcotráfico, vienen de los delitos más aberrantes. Me parece que hay que ir a una policía de mayor proximidad, hay que darle un rol más protagónico a los intendentes, especialmente del conurbano, con una auditoría social muy importante, porque sabemos que hay intendentes que con una policía puesta a su disposición, a veces el efecto buscado puede ser más pernicioso que beneficioso. Entonces hay que tener mucha auditoría y hay que dar en este sentido una fuerte participación ciudadana. Hay que generar la participación ciudadana. Se hizo en la primera intervención de Arlanian y después se diluyó. Hay que ir a una policía judicial. Propuestas que desde el espacio político nuestro la venimos haciendo desde hace muchos años. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Les recuerdo que si quieren escribirnos, nos pueden hacer a gentv@partidogen.org. Y si quieren conocer las declaraciones de nuestros dirigentes, pueden ingresar a nuestro sitio web www.partidogen.org.